Una con varias unidades coordinadas por jefaturas locales. Normalmente la estación oficina física de la CIA en una embajada, lo que se llamaba en la agencia la estación, está en el piso más alto, cerca de la oficina o las oficinas del embajador. Normalmente una sola puerta hacia adentro de las oficinas, y esa puerta está hecha de hierro o acero. Tiene una combinación como una caja fuerte. En aquellos días nadie sabía realmente lo que hacía la CIA. Se sabía que tenía espías y recolectaba información, pero nadie sabía qué tan hondo era la penetración y manipulación de la sociedad civil en tantos países. El testimonio de quienes se encontraron cara a cara con sus agentes, la constancia de los investigadores y las pistas que la agencia no pudo borrar, nos permiten seguirle el rastro en Venezuela durante los años 50, descubriendo historias muy semejantes a las que vemos hoy en día. En América Latina no se da un golpe de Estado reaccionario sin la presencia de los Estados Unidos. El primer golpe lo dan aquí los Estados Unidos a Castro en 1908. El segundo se lo dan a Medina y el tercero se lo dan a Gallego. Inmediatamente después de haber sido depositado el último voto, los funcionarios electorales se entregaron a la tarea de contar los resultados. Se proclama presidente de los Estados Unidos de Venezuela al ciudadano Rómulo Gallego. Se inicia la era de la auténtica recuperación por parte del pueblo de su derecho soberano de darse los gobiernos que desee. La naciente democracia venezolana era vigilada muy de cerca por el gobierno de Truman. En el Ministerio de la Defensa había una placa de la misión militar norteamericana. Es decir, que adentro del gobierno estaba la misión norteamericana. Y esto es una cosa que se sabe poco en la historiografía venezolana, o se trabaja poco, pero que yo lo descubrí en las investigaciones que hice en los archivos del Departamento de Estado en Washington. Hay una focalización inmediata sobre los sitios en América Latina donde hay materias primas estratégicas para los Estados Unidos. Y por supuesto, ¿dónde está el petróleo en América Latina? Está en Venezuela, en los campamentos venezolanos. Entonces inmediatamente se dice que el próximo blanco del ataque del comunismo internacional se va a dar en Venezuela, donde están los campamentos petroleros que son, entre otras cosas, están siendo explotadas por compañías transnacionales de origen norteamericano, la mayoría de ellas, y algunas inglesas, no como la Shell. Un gobierno como el de Gallegos no encajaba en los planes de la CIA, como lo demuestran sus propios documentos. Ahí aparece la CIA en esos documentos opinando sobre la situación política nacional, de lo que le conviene a los Estados Unidos y lo que no le conviene. Con fecha de enero de 1948, este informe secreto de la agencia y el Pentágono muestra en su página 6 el peligro que Washington veía en Gallegos y su partido. La División de Inteligencia del Departamento del Ejército no cree que Acción Democrática sea actualmente un activo partido anticomunista con el que podamos contar. La División de Inteligencia cree que el nacionalismo de Acción Democrática representa un peligro potencial para los intereses de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela. Es una secuencia de telegramas, de mensajes, de memorándum, de corre-corre, porque se dice que el ataque a los campamentos petroleros venezolanos es inminente. Se da incluso la fecha, se va a dar el 1 de mayo de 1948, en pleno gobierno, ¿verdad?, de Rómulo Gallego. Pasa el 1 de mayo, no pasa nada, entonces dicen que se pospone para el 15 de mayo, pasa el 15 de mayo, no pasa nada, pero hay una cantidad de telegramas e informaciones que dan cuenta, pues, de que en verdad en los Estados Unidos se ha desatado una paranoia tremenda en torno al comunismo y al peligro que corren los campamentos petroleros. Y eso, por supuesto, está afectando el clima en Venezuela, el clima del gobierno de Rómulo Gallego. La actitud de Rómulo Gallego no era proamericana, sino que era más nacionalista. No se podría decir que era un presidente de izquierda, pero era una persona tolerante, participativa, desde el punto de vista de ese criterio que hay
los fundamentos de lo que se llama una democracia. El presidente de la República estampa el ejecútese a la Ley Orgánica de Educación Nacional, a la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a la Ley Agraria. Con la asesoría del ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonso, se dicta una reforma legal para hacer cumplir el pago de impuestos a las petroleras extranjeras. A los ojos del imperio, sus sagrados intereses habían sido tocados por el gobierno venezolano. Y 12 días después de aquella reforma de ley, Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe militar donde ya se dejaba ver la huella de la injerencia norteamericana. El 48 comenzaba la Guerra Fría. Y en un momento de crisis internacional en que para Estados Unidos era fundamental tener gobiernos adictos en América Latina, no importaba que el gobierno de Gallegos no hubiera tomado ninguna medida, pero era débil. Es decir, los intereses americanos no estaban debidamente protegidos con Gallegos como podían estarlos protegidos por una dictadura militar. En todo caso, sí te puedo decir que los documentos son contundentes en decir que, tanto los militares como la embajada estaban contentos con ese golpe. Estaban permanentemente en contacto con los empresarios norteamericanos en Venezuela. Los empresarios eran igual que los militares, creían que los adecos eran unos comunistas, de manera que ellos respiran aliviados cuando sale el golpe militar. Mientras el presidente Gallegos fue sorprendido por el alzamiento, otros, como el jefe de su propio partido, Rómulo Betancourt, sí estaban en cuenta por anticipado de los acontecimientos que sucederían. La casualidad quiso que el abogado Armando Lazo fuese testigo de algunos hechos. Y entonces yo estaba buscando un ser humano ahí en la farmacia. Y se me acercó que era amigo mío, el que es el secretario privado de Rómulo Betancourt. Entonces él fue el que me dijo que ya Betancourt estaba en la embajada desde las 10 de la mañana y que si yo lo podía llevar en el carro mío hasta la embajada. Y es una cosa muy sospechosa de que Betancourt se mete en la embajada asilado en la mañana y a Gallego lo tumban al mediodía, a la 1 de la tarde. Abandonado por Betancourt, Gallegos es derrocado por un golpe que no pudo disimular la presencia norteamericana. Pero ellos tienen tanta información, digamos, tan detallada la información, que uno puede seguir la gesta de la conspiración hasta el 24 de noviembre a través de los archivos de la embajada, porque todos estos militares están yendo a la embajada y dando información. En esos días había llegado, nombrado agregado militar norteamericano a la embajada de Caracas, el coronel Edward Adams. No hay información de cuándo se anunciará el nuevo gabinete. El estatus de Gallegos es incierto. Eso es el 23 en la noche. Dice el agregado Adams, el 23 en la noche también, concuerdo con telegramas de la embajada. Estimo que solo habrá violencia, fíjate, está clarísimo que el golpe está allí, si el partido AD llama a la huelga general. Que estábamos ya en los preparativos de la insurgencia del 24 de noviembre, se presenta el coronel Adams. Y Adams inclusive sacó una libreta y tomó algunas notas. Hay un escándalo, como acabo de decirlo, de alguien por ahí que salió haciendo cosas, gritando, un gringo, y hay que sacarlo por una puerta trasera y mandarlo, váyase de aquí, coronel. Y se marchó para ir a informar a su embajada de lo que estaba ocurriendo. Cuando don Rómulo Gallegos cae el 24 de noviembre y inmediatamente a la salida del exilio, él llega primero a Cuba, a La Habana, y bajándose el avión da el discurso, el famoso discurso, es publicado en el periódico El Clarín de Buenos Aires y paraliza el proceso de reconocimiento de la Junta Militar. Aquí ha ocurrido un acto más de la tragedia que en nuestra América viene padeciendo la democracia. ¿Qué significa la presencia de un agregado militar de la Embajada de potencia extranjera en ajetreos de cooperador y consejero en uno de los cuarteles de Caracas mientras se estaba desarrollando la insurrección militar contra el gobierno constitucional que yo presidía?